La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Ustedes saben que el Programa Nacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, bueno, es mucho más que ensayos, música, voces, instrumentos, y nos preguntamos justamente qué es lo que está en juego y sobre todo cómo impacta en las trayectorias escolares el hecho de integrar una orquesta o un coro. ¿Quieren un adelanto? Nos vamos a la provincia de Chubut. Yo me llamo Gianela Michelet. Soy Lynn. Soy Alma. Me llamo Santiago. Mina Pozo. Mi nombre es Sofía Yamila González Suárez. Siempre me gustó la música, me gustaba cantar. Yo empecé a cantar a los 7 o 6, por ahí. Cuando era chiquita quería tocar el violín. Empecé en la orquesta de mi primaria. Te iban enseñando instrumentos, a ver cuál te interesaba más. Y el cello fue el que más me llamó la atención. Y me quedé ahí. Yo toqué el trombón y lo iba a elegir como segundo instrumento, porque si no quedaba en viola. Y un nene viene y me dice, las nenas no pueden tocar trombón. Yo le dije, cállate, me fui y desde ahí toco trombón. Yo quiero tocar en una banda. Lo más lindo es cuando hacemos conciertos y eso me gusta mucho. Todos estos años aprendí en la música que si hay perseverancia se puede lograr mucho. Sí. Siempre digo que la música hace levantar el ánimo, te pone más feliz. Y lo digo porque a mí me pasa cuando estoy en mi casa, hay a veces que estoy tan triste, que estoy enojado y mi hermano, por ejemplo, pone alguna música y me quedo en paz. Es el lugar donde pertenezco, así lo siento. Eso es para mí la música. El lugar a donde pertenezco, eso es para mí la música. Qué maravillosa síntesis. Bienvenidos, Oscar Albrié, Claudio Spector. ¿Me decías algo de estos testimonios, Claudio? Sí, que estos testimonios fueron tomados de varios de los chicos y chicas que participaron de un encuentro al comienzo de este año, donde bueno, hicimos un espectáculo, una cantata que se llamaba Pitágoras y la música. Y bueno, estos chicos, luego de haber participado en el CCK, en este evento, bueno, dieron su testimonio. Bien, todos en realidad los testimonios son muy bellos. Oscar, vos sos coordinador nada más y nada menos que de todas las orquestas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas son? Así es, son 16 orquestas que funcionan desde el año... Maestro, usted me va a ayudar porque Claudio fue el fundador del programa. Así es. Y este año estamos cumpliendo 25 años, o sea, del 98. Y se crea entonces, Claudio, en el Ministerio de Educación este programa, ¿en qué año? En el 98. En el 98. ¿Esto fue con el Ministerio de Daniel Filmus todavía? No, estaba Giannoni. Ya estaba Giannoni. Antes, previo a Daniel. Ah, bien. Después, bueno, tuvo una continuidad de muchísimos años. ¿Tuvo alguna interrupción? Bueno, tuvo... idas y venidas, idas y vueltas en la ciudad de Buenos Aires, pero digamos, si nos ponemos a hablar de... ¿Y en el país? Bueno, justamente, si nos ponemos a hablar desde aquel lejano 98 a cómo estamos ahora, bueno, la verdad que
que lo que a través del Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario, a partir del 2007, digamos, a través de la gestión de Alberto Silioni y sobre todo de el actual ministro Jaime Persic, que generó, digamos, un despliegue en todo el país realmente formidable, tanto para los coros, tanto para la orquesta. Bueno, la historia de estos programas en nuestro país tiene una dimensión distinta, que luego, durante, bueno, esto tenemos que decirlo, durante el macrismo se generó toda una cuestión de vaciamiento del programa, que bueno, que por suerte muchas provincias ante, digamos, los resultados, ante incluso las protestas que había en las plazas de las distintas ciudades donde funcionaban las orquestas y los coros y en las escuelas, bueno, se pudieron dar continuidad y bueno, y a partir de esta nueva gestión pudimos retomarlo. ¿Y vos cuánto hace que coordinás en la Ciudad de Buenos Aires las orquestas y coros? Bueno, yo coordino el programa desde el año... Tengo que pedirle toda ayuda a Claudio porque fue cuando él se jubiló. Sí. Desde el 2019. Antes era parte del equipo de coordinación y cuando el maestro era el coordinador general. Bueno, esto yo supongo que significó ya desde el primer momento una inversión impresionante, ¿no es cierto? Porque, por un lado, había que invertir en instrumentos de todo tipo, como vamos a ver enseguida en la placa, porque, a ver... dentro de los instrumentos había clarinetes, o hay, trompetas, trombones, vos me vas corrigiendo después, oboes, violas, violines, contrabajos, flautas traversas, baterías, set de platillos, guitarras eléctricas, micrófonos, amplificadores, insumos con palillos de batería, encordados para violas, violines, contrabajos, resinas, cañas de oboe. Impresionante. Y esto, por otro lado, no solo había que adquirirlo, sino que también a lo largo de todos estos años había y hay que hacer mantenimiento. Ya podés hacer una licitación. Sí, ¿no? Para la compra. Claro. Sí, a ver, lo que nosotros decimos es que todo esto que vos enumeraste es parte de los útiles escolares que necesitan los chicos para hacer. Y nosotros lo que claramente pudimos resolver es que los instrumentos musicales sean de calidad, que puedan funcionar, y para esto se requiere la voluntad política de llevar adelante los programas y bueno, y efectivizarlo en las cuestiones presupuestarias. A ver, para que las orquestas funcionen hacen falta docentes, hacen falta chicos y hacen falta instrumentos. Bueno, parte del financiamiento es también entonces el mantener a todos los docentes. ¿Cómo los eligen, Oscar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, fue cambiando a través de los años. Ajá. Hace unos años hacíamos una selección primero por currículum, después pasaban a una entrevista y después una clase que era donde realmente se veía las cualidades o no, aptitudes o no de los docentes, ¿no? Porque era la forma concreta de verlos en acción. Claro, porque no alcanza con ser músico. Claro, porque tienen cualidades muy específicas los programas como los que hacemos nosotros, porque están en lugares especiales, porque sobre todo apuntamos mucho a la educación colectiva y la formación tradicional de la música de conservatorios es individual generalmente, la parte instrumental sobre todo es individual, y nosotros apuntamos fundamentalmente a la enseñanza colectiva. Y cuando decís cualidades, ¿a qué te referís, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes más apreciaban? Bueno, el manejo de grupo, cómo incluía a todos los chicos en una misma clase, con distintas edades posiblemente. Nosotros trabajamos de forma colectiva con chicos de rangos etarios distintos, inclusive de niveles distintos, y eso hay que poder trabajar bien con ese grupo de alumnos. Eso es todo un tema, ¿no? Porque las orquestas están integradas por chicos de edades distintas, ¿no? Y de conocimientos previos diferentes. No, conocimientos previos, las orquestas
pueden ingresar los chicos desde ninguna experiencia previa musical. Pero algunos lo tienen y otros no. Entonces, luego, a ver, nosotros también apostamos a la heterogeneidad, porque no creemos, digamos, en una división así de quien hace un año toca de una manera y quien hace 4 años toca, porque también los recorridos son diferentes, la manera de apropiarse es diferente. Ahí los estamos viendo, sí. Y entonces eso, digamos, en cada orquesta también los docentes y el equipo docente, porque esto también es muy interesante de las orquestas, que es el trabajo en equipo entre el director, cada uno de los maestros de instrumento, el maestro de lenguaje musical, que se reúnen y hablan de cada uno de los chicos, y entonces, digamos, no hay una trayectoria, digamos, no flexible, sino que se apela a esa flexibilidad y que muchas veces el estar trabajando o estudiando con chicos de diferente nivel alimenta a aquel que hace poquito que estimula, exacto. Ahora, Oscar, por ejemplo, vos coordinás todas las orquestas de ciudad. Vos tenés también, por ejemplo, reuniones con los directores de cada una de las orquestas o coros. Sí, cotidianamente, porque es un trabajo de ida y vuelta que vamos haciendo. En el seguimiento de cada uno de los chicos y de la grupalidad también, eso tiene que ser un ida y vuelta constante para ir viendo cómo va, qué necesidades hay, cómo podemos proyectar un poquito más adelante. Por ejemplo, las imágenes que veíamos recién era de la última orquesta que abrimos, que se llama TAM, que es Trayecto Académico Musical, que es para los chicos más avanzados y chicas más avanzadas que tienen ganas de dedicarse seriamente a la música. Y era un proyecto que hicimos junto con la Escuela de Ballet del Teatro San Martín. Entonces, bueno, todos esos proyectos y pensar, programar a futuro lo que se va a hacer requiere un ida y vuelta constante con los docentes, con los directores o coordinadores de cada orquesta y también con las familias, que es una pata muy importante del programa. Hay entonces integrantes de orquestas o coros que se dedicaron, ¿no es cierto?, se profesionalizaron y que también después de ser alumnos volvieron a las orquestas a ser docentes. Vamos a escuchar a una docente ahora. Hola, mi nombre es Valeria Rosenhardt, soy asistente socioeducativa del programa de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad. Trabajo en este proyecto hace casi 15 años y en los últimos 7 años más o menos trabajo en la orquesta de la 2124 en el barrio de Barracas. Cuando pienso en qué aporta este programa, este proyecto, pienso en que su propia planificación, su propio posicionamiento pedagógico es en sí mismo un acto político. Me parece que hay algo del planteo, del tipo de enseñanza que tenemos en el proyecto que es súper potente e innovador, que tiene que ver con una enseñanza colectiva, donde se atiende tanto lo singular como lo colectivo, pero lo que tiene de particular es que se trabaja por agrupamientos que están vinculados a las propias trayectorias musicales de cada quien, con su propio instrumento, y no son agrupamientos vinculados a una franja etaria, a una edad, sino que tiene este otro modo de organizarse. Y creo que hay algo muy clave, digamos, para el sostenimiento de esta actividad y que es muy distinto a lo que sucede en las escuelas, y es que no hay ningún elemento del tipo más coercitivo vinculado a notas o a exámenes que sean los que van determinando tu trayectoria, sino que lo único que te sostiene la orquesta y te hace crecer es el trabajo y el deseo de cada quien. Es la propia voluntad la que motoriza, la que impulsa el desarrollo de cada uno y de cada una en este espacio. Entonces depende del compromiso de cada quien hasta dónde puede llegar con eso. Y esto me parece que es algo fundamental y completamente novedoso para una estructura de lo escolar, digamos. Y esto trae que en los grupos multinivel tenga diferentes desafíos también, ¿no? Como esto que es una potencia es también una dificultad o un desafío para los docentes y las docentes que trabajan en este proyecto, sobre el que están todo el tiempo pensando. Te implica entonces estar todo el tiempo pensando dinámicas específicas, como que de alguna manera te mantiene activo. Si tengo que pensar en dificultades, además de esta dinámica del trabajo multiedad y con los diferentes niveles, creo que hay otra cuestión que es bastante elemental, que tiene que ver con la falta de insumos. Bueno, para crecer las orquestas necesitamos más instrumentos y sobre todo también reparar los que tenemos, tener
herramientas para poder imprimir las partituras, etc. Así que como que pienso que las dificultades tienen más que ver con cuestiones más materiales que con la propia propuesta en sí misma. La verdad es que es un programa, pensaba, que da la enorme oportunidad de que chicos, todos, cualquiera que quiera, pueda integrarlo, y en ese sentido, ¿cuánto iguala, no? Bueno, la verdad que nosotros creemos que la educación artística y específicamente la educación musical y este modelo de educación musical colectiva es un aporte muy importante, porque viste que siempre se habla que esto puede aportar a otros campos del conocimiento. Nosotros estamos seguros que la educación musical aporta para otros campos del conocimiento, pero también creemos que la educación musical es un campo específico que genera cosas que ningún otro campo de la educación puede aportar. Y con respecto a cómo nos dirigimos y a quiénes nos dirigimos, siempre en nuestro país este programa estuvo dirigido para que aquellos que, si no está la presencia del Estado, no pueden acceder a esta formación, puedan hacerlo. Tenemos muchas todavía asignaturas por delante, pero por ejemplo lo que hablabas hoy al comienzo, este año el Ministerio de Educación de la Nación invirtió más de 500 millones de pesos para la distribución de instrumentos en el país con aquellas provincias que tenemos convenio, así que realmente es un aporte muy interesante. Bueno, ya que nombrabas los instrumentos y para ir conociendo también más, Oscar, ¿cada chico elige el instrumento, va probando? ¿Cómo hacen? Bueno, eso es importante. Muchos vienen ya con una idea predeterminada de algún instrumento que conocen. Pero de todas maneras hacemos que hagan un proceso de más o menos 2 semanas de probar todos los instrumentos. Nos parece importante que la oferta esté brindada completa, ¿no? Que tiene que ver con ampliar un poquito por ahí el repertorio cultural que tienen o de conocimiento de los instrumentos. Porque muchos vienen pensando que van a tocar la guitarra, el piano o el violín que conocen, o la batería, y no conocen un trombón o un oboe o un clarinete. Entonces es importante, nos parece hasta simbólicamente importante, que prueben todos y que después elijan. El testimonio de esta docente de la Ciudad de Buenos Aires, de una de las orquestas, bueno, seguía. Ella mencionaba un tema que también me parece importante, que es cómo establecen las orquestas la relación con las familias. Referite un poquito a eso. Bueno, es una de las patas fundamental, porque necesitamos el acompañamiento, los chicos necesitan acompañamiento, en muchos casos los tienen y en otros no. También eso es algo que nosotros trabajamos internamente y hacemos un seguimiento de cada caso en particular. Y también las familias, a veces lo hablamos, sirven un poco como termómetro de cómo estamos trabajando. Si en las reuniones con familias surgen algunos temas o no surgen algunos temas, como el acompañamiento constante, no sé, pasó mucho en la pandemia, por ejemplo. Hubo un acompañamiento del equipo docente desde el día 2, ya estaban tratando de comunicarse con todos los chicos y chicas, y que esté presente en todas las reuniones de familias el tema del acompañamiento docente para nosotros es fundamental. Y si no está, es que algo está fallando, o algo tenemos que atender de una manera distinta. Claro, seguramente, y cerramos este bloque, hubo familias que desde el comienzo estuvieron muy contentas que sus hijos participen, y otras que a lo mejor pensaron, bueno, ¿valdrá la pena esto? Y sobre la marcha seguramente quedó demostrado que sí. Nos vamos al próximo bloque y vamos a escuchar también testimonios de alumnos. Y cada día otra vez hacer pensando y pensar haciendo escuela. Hola, soy Katrina Lobos, soy chelista de la Orquesta Retiro y a mí me gusta tocar el cello por cómo suena y nada, me gustaría aprender a tocarlo mejor y nada, me gusta el sonido. Y cuando me acuerdo del primer concierto que tuve, mi familia se emocionó mucho al verme y nada, había empezado hace poco y vieron que avancé bastante y nada, estuve un poco ocupada, pero me propongo a ir mejorando siempre, a venir más seguido a la orquesta y a poner más voluntad, más esfuerzo.
Bueno, seguramente voluntad es importante, pero tiene que haber algo más. Mi pregunta es, ¿hay una pedagogía para enseñar a ser músico, miembro de un coro, de una orquesta, Claudio? Bueno, existen muchas pedagogías. ¿Diferentes? Que, bueno, justamente existe toda una tradición en lo que es la educación musical de los conservatorios y demás, que muchas veces incluso, bueno, lo debes haber sabido, estuvo no exento de crueldades. Por el rigor, por el excesivo rigor. Claro, donde el excesivo rigor muchas veces se ponía en juego con la, casi podemos decir, la agresión hacia el alumno cuando no podía llegar a las aspiraciones de su docente. Y a mí me parece que, bueno, que estos programas de educación musical colectiva vienen a romper con cierta tradición que bueno, que también trae aparejadas nuevas tareas en cuanto a la enseñanza. Lo que no significa la enseñanza colectiva es, digamos, esta palabra que vos mencionaste, que es la rigurosidad en la enseñanza. A nosotros nos interesa y nos importa los resultados, nos importa el seguimiento, nos importa que toquen bien. Las orquestas no son las orquestas para que los chicos la pasen bien, porque el aprendizaje también nos cruza muchas veces con frustraciones, con que las cosas no salen, pero esta cuestión de lo colectivo hace que nosotros podamos poner en juego que las dificultades las tenemos todos, que los objetivos son objetivos comunes, que lo que nos plantean los docentes nos lo plantean a varios y cada uno luego puede hacer eso de alguna manera y que nos vamos enriqueciendo mutuamente. Y en todo ese proceso, me pregunto entonces, Oscar, por ejemplo, ¿hay mucha deserción en las orquestas o coros? No tanto, no tanto. Nosotros tenemos un seguimiento más allá de esto individual que marcaba un poquito Claudio, también colectivo y de un desarrollo estadístico. Sabemos dónde vive cada familia, qué otras actividades tiene, qué género elige determinados instrumentos y cuál no, para según eso poder ejecutar algún tipo de política o de acción, ¿no? Y la verdad que no hay tanta deserción. Sí, el segundo año de pandemia, el año y medio que tuvimos en los últimos meses, hubo un poco más de deserción, sobre todo los chicos más grandes, pero no hay tanta deserción. O sea, trabajamos mucho en eso también, ¿no? Sumado a lo que decía Claudio, esta cosa de, me parece que, bueno, se me ocurrió ahora en base a lo que decía Claudio, ¿no? De que nuestra enseñanza tiene mucho también de contracultural, ¿no? Ir un poquito contra la corriente, porque la enseñanza colectiva tiene otra manera de ver los tiempos también. En un tiempo de que todo es rápido. Los tiempos de aprendizaje. Los tiempos de aprendizaje, el proceso. Claro. Respetar un proceso. Que los chicos por ahí no están acostumbrados. Están con el celular o una pantalla que todo es ya. Y necesita algo y se pide. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay como un trabajo distinto. ¿Cómo se elige el repertorio? ¿Quién lo elige? Bueno, es muy variado, tenemos como repertorio común a todas las orquestas, porque por ejemplo, este año hay varias orquestas que tocan en conjunto y como cumplimos 25 años en octubre vamos a hacer un concierto que tenemos un repertorio en común. Pero después cada sede va eligiendo, proponiendo repertorios para realizar que tiene que ver también un poquito con esta búsqueda de bueno, con qué población te cuento y según eso, qué repertorio elijo. También pensando, a ver, porque hay una especie de contradicción. Por un lado dice, bueno, hay, no sé, determinados barrios que tienen mucha población inmigrante de Paraguay. Entonces está bueno incluir algún repertorio. Claro. Pero por otro lado está bien ofrecerle otra cosa. Así también, es. ¿no? Ahora, sin duda, participar de un coro, de una orquesta, requiere disciplina, requiere responsabilidad. ¿Esto se enseña? Esto se enseña y se adquiere con la tarea. Yo, si me permitís, quería acerca de la palabra deserción que vos empleaste, que creo que los criterios que hay que aplicar en este caso, si un chico está 2 años en una orquesta y el tercero no sigue, no significa que desertó, significa que estuvo 2 años adquiriendo un tipo de enseñanza y un aprendizaje que eso le va a quedar para todos, para toda su vida. O sea que los criterios son distintos a los de la educación obligatoria. Claro. Pero creo que
que el aprendizaje que se da en cuanto a la seriedad, la rigurosidad, la seriedad es una palabra de esa vieja tradición, pero me parece que acá lo interesante es cómo la propia tarea genera la responsabilidad. Y en cuanto a que todo el tiempo son evaluados los chicos, ¿cuál es la evaluación que reciben? La evaluación es cuando están tocando permanentemente y cuando tienen conciertos permanentemente y cuando hacen nuevos repertorios permanentemente y ellos se brindan a sus familias o en las escuelas o en los centros culturales donde tocan. Ya vamos a ir viendo conciertos, por supuesto, pero ahora, y estuvimos hablando de las familias, ahí tenemos a las madres. Soy mamá de 3 integrantes de la Orquesta de la Boca, uno de percusión, uno de contrabajo y otro de flauta traversa. El de percusión también es integrante del TAM. Y bueno, para mí que mis hijos vengan a la orquesta significa mucho porque no todos los chicos tienen acceso a un programa con instrumentos de este tipo, sinfónicos. Sobre todo la contención que recibimos dentro de la orquesta es, en resumidas palabras, una gran familia. Sí, mucho cambio porque ellos están más responsables con la música todo el día, escuchan, estudian y siempre están pensando por la música. Matías toca el contrabajo, Victoria toca flauta traversa y Blanca toca trompeta. Bueno, me gusta que mis hijos vengan a la orquesta porque me gusta que hagan música, me encanta la música, toda la vida me encantó. Están entretenidos, aparte de interactuar con muchos más compañeros, porque somos un montón, un grupo grande, que estén todo el tiempo compartiendo cosas, hablando del tema de música y esas cosas. Y tengo un hijo en viento, cuerda, y la otra en viento. Y por ahí de vez en cuando en casa se juntan los tres a hablar del tema en la mesa. Y para mi familia es algo raro oírlos hablando a los tres de música en la mesa. Así que me encanta que estén acá, me gusta que hagan música y la mayoría de chicos lo tendría que hacer porque aparte de ser una institución gratuita, nos da la posibilidad de que los chicos estén metidos en algo que sea música y no estén en la calle. Me encanta. Claro, las familias pueden hacer un seguimiento justamente porque en qué casos, en qué momentos los alumnos se pueden llevar los instrumentos a su casa. Y se los llevan en el momento en que el docente estima conveniente que empiecen a estudiar, digamos, las obras en su casa, en que saben cuidarlo, en que saben cómo guardarlo. Ese es el momento y se lo llevan en comodato en todas las orquestas a sus casas. ¿Y sucede, Oscar, esto de cuidarlo, guardarlo? Sí, totalmente. Es un aprendizaje y es una preparación previa también para que eso suceda, ¿no? Porque simbólicamente también es muy importante llevarse un instrumento. Más allá del valor del instrumento y el uso que se le da en la casa para estudiar, es que aprendan a cuidar eso es muy importante. Así ¿no? es. Como hecho simbólico también. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a ir viendo también ahora algunas de los materiales que nos mandaste, Claudio, del Ministerio de Educación de la Nación. No olvidemos que todo parte de ahí y luego, bueno, toma su carácter específico en cada una de las provincias. Entonces, había una docente o alguno de los chicos que mencionaba conciertos. En determinado momento, cuando ya, digamos, el producto se puede compartir con otros, ¿hacen conciertos y dónde? Bueno, todo el tiempo la idea es que lo que los chicos van aprendiendo sea volcado. Y digamos, respetando los distintos niveles y trayectorias que van teniendo. Puede ser una canción inicial que los chicos ya están en condición de mostrarla junto con sus compañeros. Y es más, aquellos
que tocan obras, lo que mencionaban, el multinivel. Hay obras que los arregladores de cada una de las orquestas hacen para los distintos niveles. Y entonces, por ejemplo, hay un violín 3 que hace una parte más simple que la que hace el violín 1. Porque, a ver, la naturaleza no nos identifica a todos de la misma manera. La naturaleza, lo silvestre es multicolor. Y entonces nosotros creemos que las orquestas tienen que representar esa variedad. Y que no es que vamos a hacer la orquesta de los que tocan mucho y la orquesta de los que tocan poco, sino que siempre el espíritu está en esta heterogeneidad. Bueno, vamos a ver ahora uno de estos conciertos y seguimos hablando del tema de, bueno, mostrar lo que estamos aprendiendo. ¿Qué coro era este? Bueno, justamente se veían las banderas atrás de los países del Mercosur. Bueno, por iniciativa de nuestro ministro de Educación de la Nación, el Mercosur tomó este año, bajo la presidencia pro tempore de nuestro país, que a las orquestas y a los coros infantiles y juveniles como una de los temas de la agenda del Mercosur, y estuvimos haciendo un encuentro de este coro. Participaban jóvenes de Argentina, de Paraguay, de Brasil y de Uruguay. Qué bárbaro. Las orquestas en nuestro país fueron una iniciativa que tomamos de Venezuela, de México, ¿de dónde? Bueno, las orquestas juveniles es un modelo que, además de la densidad que tuvo la experiencia venezolana, previamente, y me gusta mencionarlo, se están cumpliendo 50 años que el que considero yo el iniciador de esto en nuestro continente, que se llama Jorge Peñagén, en Chile, en La Serena, fue asesinado por el dictador Pinochet en la Caravana de la Muerte, famoso episodio trágico de nuestro país hermano. Y él fue el que comenzó en las barriadas populares de La Serena, en Chile, con estas experiencias. Bueno, a ver, hay ensayo, hay esfuerzo, hay acompañamiento, hay planificación, hay evaluación. ¿Hay también conflictos? ¿Qué tipo de conflictos, no, Oscar, surgen? No, me imagino. Nunca. ¿Qué tipo de conflictos y cómo los resuelven? Bueno, hay miles de conflictos. Elegimos uno. Mira, a mí me gusta siempre hablar de la tarea que hacemos los adultos y la mirada que a veces tenemos sobre los chicos. Sobre los chicos y sobre los chicos que viven en barrios empobrecidos, y cómo a veces se mezclan ciertos prejuicios y tenemos que estar todo el tiempo tratando de batallar contra esos prejuicios, ¿no? Porque conviven chicos de diferente origen socioeconómico y cultural. Sí, tratamos de ir a los barrios que más lo necesitan, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se confunde una mirada casi salvadora, que la docencia no tiene nada que ver con eso. O sea, la docencia es otra cosa. Puede salvar o no, pero es otro el camino el que emprende el docente. Es el ofrecer algo, es poner la mesa
como decía la Rosa, es otra cosa la docencia. No es salvar, no es nuestro objetivo principal. Nosotros vamos a dar clases de música. Entonces, muchas veces los debates entre los docentes tienen que ver un poco con la mirada que se tiene de los chicos, que también es una mirada social. Esta cuestión de muchas veces confundir la carencia económica con una patología, que se mezcla a veces también. Y es una mirada que tenemos que estar muy atentos nosotros como docentes y no dejar que la afuera imponga a veces esa mirada. Posibilidades o con de menos aprendizaje. posibilidades. O con decir, bueno, ¿cómo le voy a exigir si tiene determinadas dificultades? Y al contrario, uno tiene que brindarle todas las herramientas a esos chicas y chicas. Y conflictos al interior de las orquestas o coros, digo, entre los chicos que para los docentes sean complejos de manejar. No, menos. No, menos. Me parece que la actividad musical tiene per se, incluido la actividad orquestal, esta cuestión colectiva, que cada uno va pasando por muchos roles. Hay una cuestión que me parece fundamental que se enseña sin enseñarla, que es el silencio. Para que haya música tiene que haber silencio. Y hay veces que me toca acompañar a alguien y hay veces que me toca a mí decir algo más importante, ¿no? En la actividad orquestal. Y eso se va trasladando al comportamiento de los chicos y chicas. Por supuesto, alguna vez hay algún conflicto, pero no hay grandes conflictos, la verdad que no. Bueno, nos vamos a ir al último bloque, vamos a ir redondeando este tema, vamos a ver más orquestas y vamos a ver también, bueno, el futuro, qué es lo que está pensado para seguir con este programa. Ya volvemos. Más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar, más que batallas. Lo que más me gusta de la orquesta es que los profesores son amables y puedo matar el tiempo un sábado. En mi casa apoyan que nosotras estudiemos música, me gusta, también nos hacen silencio, además que somos muchos. Nos ayudan a mi hermana y a mí que tocamos y bueno, cuando practicamos les gusta y bueno, eso. A mí de lo que me gusta de venir a la orquesta es que aprendo mucho, el profe es muy copado y que me hace distraer de los problemas que tengo algunas veces y son re buenos los profes. Cuando estoy en mi casa mi mamá se emociona. Hay veces que por ahí como no toco porque me da como cosa, pero me gusta. A veces es complicado porque con la orquesta se escucha más, pero es lindo y es lindo ver que mi mamá se emociona al verme tocar. Y nada, eso es lindo. Una de las cosas que más me gusta de venir a la orquesta es el poder tocar música para los demás y experimentar una nueva canción cada día. Me gusta venir a la orquesta porque me gusta tocar en la batería y me llama mucho la atención. A mí lo que más me gusta de venir a la orquesta es ver a mis amigas y tocar el clarinete. A veces cuando estoy en mi casa, cuando toco el clarinete para practicar, a veces un poquito les molesta a mis papás, pero y a veces sí les gusta y a veces no toco algo en mi casa, algunos días. Me llamo Emilia, tengo 7 años, estoy grabando en la orquesta, allá están ensayando y capaz otro día cuando vuelva a la orquesta voy a seguir grabando esto porque estamos en una orquesta, en la orquesta de La Boca. No de esta Boca, es del barrio de La Boca. Entonces, yo toco el violín. Lo que más me gusta es jugar con mis amigos, compartir con mi amiga Luli, que en realidad se llama Lourdes, pero le digo Lu. Lo vamos a ver otro día en el video. Noticias en la orquesta. ¡Chao! Bueno, chao.
Esto de llevar los instrumentos a las casas, creo que los chicos lo expresan muy bien, ¿no? Todo lo que genera, porque si no lo llevaran, a lo mejor para un padre sería, se privaría de todo el proceso, ¿no es cierto?, que hacen. ¿Desde qué edad ingresan los chicos, Oscar? Desde los 7 años más o menos, 6, 7 años ya ingresan. Y al poquito tiempo se pueden llevar los instrumentos. Y es importante lo que señalabas vos, no solo en la casa, sino también en el barrio es importante que haya instrumentos. Uno ve el paisaje de los sábados a la mañana o a la tarde cuando hay clases o los días de semana, como hay un desfile por los distintos barrios de chicos con trombones, con chelos, con contrabajos, con violines. Que eso modifica también no solo a la familia, sino el paisaje del barrio, ¿no? Seguro. Y cambia eso, algo cambia ahí. Y además permite que se conozcan, ¿no? Llevar los instrumentos a la casa y que regresen. Y también me gustaría que nos cuenten un poco, antes hablábamos de cómo impactan las trayectorias escolares, ¿qué registro tienen ustedes de eso? O sea, si alguna vez los docentes de las orquestas hablan con los docentes de la escuela para, bueno, interiorizarse de cambios, ¿cómo es? Cotidianamente, eso es un ida y vuelta. Nosotros, tanto Claudio en Nación como yo en Ciudad, trabajamos en el Ministerio de Educación y trabajamos en escuelas. O sea, las orquestas funcionan en escuelas y el contacto con los docentes y directivos de las escuelas es permanente. Entonces hacemos un seguimiento de las trayectorias, a veces cuando hay algún tema en particular que hablar o consultas de los directivos, estamos ahí. Notamos que es distinto. Bueno, nuestra actividad no es obligatoria para los chicos, entonces también tienen algo ahí más, tenemos algo más a mano para trabajar y más fácil. Bueno, nos vamos a ver la orquesta, esto de Pitágoras que decías antes. Tenemos también un libro, una bibliografía para mostrarles y les quiero decir de despedida que me parece muy importante esta experiencia a lo largo y a lo ancho del país, no solo un aprendizaje importante para docentes y alumnos en lo específico, sino en lo que implica formar parte de un hecho artístico colectivo. Gracias, hasta la próxima semana. Mi nombre es Alexander Pavlotsky, soy músico, toco el trombón, soy profesor de trombón y también toco instrumentos antiguos como el sacabuche, que es este que tengo acá, que históricamente es la antecesora al trombón. Me dedico a la interpretación de la música antigua, renacentista y barroca. Bueno, al comienzo tomé mis primeras clases de música con mi mamá, que estudió piano de chica y me enseñó la teoría básica para entender y solfear una partitura. Luego arranqué con el trombón hace 15 años, en el año 2008. Yo tenía 12 años en ese entonces, en la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Mataderos, con el profe de trombón Jorge Jara. La orquesta funciona enfrente a mi casa, en la Escuela Roma, donde también hice la escuela primaria. La orquesta se creó en el año 2007, mis compañeros de la escuela primaria iban a la orquesta después de clases. Y en el año siguiente, en el 2008, me sumé yo. Bueno, la orquesta me dio todas las destrezas necesarias para poder ser la persona, el músico que soy hoy en día. Desde que comencé la orquesta y tuve mi primera clase, desde que me dieron la boquilla del trombón para llevarme a casa para practicar, siempre supe que ser músico era lo que quería hacer cuando sea grande. La música tiene, no sé, algo que me atrapó desde el comienzo y no me devolvió más. Bueno, creo que la curiosidad constante de aprender algo nuevo desde que empecé hasta el día de hoy es lo que me mantiene activo con la música. Bueno, al comienzo había muchos incentivos en la orquesta, como ser los viajes, los encuentros con otras orquestas de otras provincias en el país, las giras con las orquestas del Bicentenario, la orquesta del Bicentenario, digo, que es perteneciente a este programa.
Con el programa de orquesta conocí por primera vez la playa, por ejemplo, la costa atlántica, en Mar del Plata en el año 2009. También con la orquesta conocí Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, varios lados con todos los viajes que hicimos, muy lindos. También ya con saber que 10 chicos, compañeros míos, se fueron de gira a Alemania, me daba muchas más ganas de seguir. Otra linda experiencia fue haber tocado en la Sala Grande del Teatro Colón por primera vez en el año 2012. Llevaba solo 5 años tocando el trombón. Me fui formando como docente. A los 22 arranqué como profe en la orquesta escuela del barrio Ameguino, en Luján, perteneciente al programa de orquesta escuela de provincia. Ahí estuve 1 año y medio, hasta el 2020 que vino la pandemia. Y bueno, fue mi primera experiencia como profe. Para dar clases trataba de aplicar lo que había aprendido de mis profesores, la manera de enseñar, cómo me enseñaban ellos. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.